Mira USA. Ayudar nos mueve. Esta presentación y su contenido tienen como único propósito brindar información general, no proporcionar asesoría jurídica u opiniones por parte del presentador o de Mira USA Inc. Por favor, consulte con o contrate a un abogado calificado, un asesor fiscal o un asesor financiero para todos los temas expresados en esta presentación. Este video está siendo grabado y puede ser publicado, distribuido o transmitido en televisión, radio, redes sociales y la internet a nivel mundial. Al asistir, participar y permanecer en este evento, usted está dando su consentimiento a Mira USA Inc. para ser grabado en video o fotografiado y renuncia a cualquier reclamación relacionadas con el uso de su imagen. Bueno, por motivo de la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19, las autoridades han estado creando diversos programas para brindar algún alivio a la población. En este momento, el Estado de Nueva York está brindando una ayuda para ayudarnos con los pagos de alquiler o de arriendo en nuestras viviendas. El programa entró en vigor el pasado 16 de julio, pero vence el 30 de este mes, o sea que quedan unos días para hacer la solicitud. Entonces, para enseñarnos de qué se trata el programa, cuáles son los requisitos y cómo se solicita la ayuda, la Organización de Desarrollo Comunitario Neighborhood Housing Services, que les especializan en el tema de viviendas, muy amablemente se han ofrecido para ayudarnos a conocer y hacerle provecho a este programa. El señor Joel Trinidad Santos, coordinador y consejero del Neighborhood Housing Services, será nuestro presentador. El señor Joel Trinidad Santos maneja el programa de consejería financiera, desarrollo laboral y servicios para inquilinos. La organización, que está ubicada en Woodside, Queens, también asiste a las personas a que accedan a subsidios para la compra de casa por primera vez. También tiene programas de asistencia para propietarios existentes de casas y aplicaciones de vivienda asequible, consejería financiera y desarrollo. Entonces los voy a dejar con el señor Joel Trinidad Santos de Neighborhood Housing Services, y a quien también les damos las gracias por venir a enseñarnos, a informarnos de este importante programa. Adelante, señor Joel. Buenas noches a todos. Gracias por tenerme disponible en el día de hoy. Mi nombre es Joel Santos. Como habían dicho, trabajo como coordinador para la organización Neighborhood Housing Services of Queens. Somos una organización sin fines de lucro que ofrecemos diferentes asistencias relacionadas con la temática de estableciendo y sosteniendo comunidades estables. Entonces, ya sea con los programas de compra de casa por primera vez, para el servicio de dueños de casas existentes, consejería financiera y servicios para inquilinos, que es el programa más reciente de los servicios que ofrecemos. Entonces, yo me encargo de lo que es servicio de inquilinato y consejería financiera, y también hago algo de supervisión con el programa de desarrollo laboral. Entonces, y hoy le voy a hablar a ustedes sobre el programa de asistencia que recientemente pasó al estado de Nueva York, para iniciativas para ayudar con la renta debido a la situación de COVID-19 sobre la cual estamos atravesando. Entonces voy a pasar acá brevemente para compartir mi pantalla. Okay. Entonces, ahora ven en sus pantallas que está la aplicación. Mi presentación con respecto a la aplicación, entonces voy a ir pantalla completa. Ok. Y esta presentación fue recibida directamente del DHCR, que es la entidad del Estado que está manejando, este programa de subsidios. Debido al tiempo que ha habido, lamentablemente no ha habido chance de traducirla al español. Pero yo la presentación le va a presentar toda la información en inglés y yo se la voy a repasar en español. Todo va a ser únicamente en español. Entonces, vamos a empezar con la pregunta más común. ¿Quién es elegible para el programa de renta de COVID-19? Entonces,
Como dice la presentación aquí, esto fue un programa, una iniciativa lanzada a nivel estatal. Como saben, diferentes ramas de gobierno, federal, estatal, municipal, prácticamente es desde el intermedio del estado de Nueva York, para ayudar a hogares de bajos ingresos que se consideran con carga de renta debido a pérdida de ingreso por motivo del COVID-19. Y pasaré más adelante a lo que es lo que se considera un hogar con carga de renta. Entonces, para calificar para este programa de asistencia, las personas deben de reunir todos los requisitos mencionados acá, que pasaremos uno a uno. Entonces, de nuevo, no es que califiquen para uno o dos, tiene que cumplir todos estos requisitos que aparecen en su pantalla. El primero tiene que ser un inquilino con su residencia primaria en el estado de Nueva York. Así que, por ejemplo, no puede estar aquí, pero tiene toda su documentación registrada en otro estado, como dirección de correspondencia, licencia. Tiene que ser un inquilino con su residencia primaria aquí en el estado de Nueva York. Tiene que haber una reducción de ingresos, o sea, debe tener tenido menos ingreso en cualquiera de los meses de abril, mayo, junio o julio previos al 1 de marzo. Así que el 1 de marzo viene siendo como la fecha, como la fecha clave. El ingreso del 1 de marzo en adelante debió haber sido menor en cualquiera de los meses que el ingreso recibido antes, ya sea febrero, enero, diciembre, noviembre del año pasado. Entonces, tiene que haber una reducción de ingresos en ese mes, que por lo general se vería reflejada, ya que la gran mayoría de las medidas de cuarentena creo que fueron a partir de mediados del mes de marzo. Así que ya el mes de marzo en la mayoría de los hogares reflejó cierta reducción de ingresos, aunque no la reducción en su totalidad. El hogar no recibe ningún subsidio de renta que cubre excedente de renta pasado del 30% del ingreso del hogar. Entonces, significa de que, por ejemplo, personas que reciben programas como el de Sección 8 o programas como cualquiera de los vouchers que ofrece la ciudad de Nueva York, Link, SAPS, CityFAPS, esos hogares lamentablemente no califican, ya que su renta, como quien dice, prácticamente basado a los estándares de esos programas anteriormente mencionados, mantienen la responsabilidad del inquilino al 30% de su ingreso y son ajustables. Entonces, ya en caso de que usted haya sido un inquilino que esté recibiendo ese subsidio de renta, con notificar a la entidad que le estaba dando el beneficio y informar del cambio de ingreso, debieron haber ajustado su responsabilidad, su compromiso de renta mensual. Entonces, también el hogar tiene que ser un hogar que se considera con carga o sobrecarga de renta, que significa son hogares que pagan más del 30% de su ingreso en renta, que por lo general la gran mayoría de las personas en Nueva York estamos en esa categoría. El neoyorquino promedio paga de un 50-60% de su ingreso mensual en renta. Pero para hacerle un ejemplo bien rápido con numeritos, si el ingreso de un hogar es de unos $1,000 al mes, ese hogar, para poder calificar para este programa, tiene que pagar por lo menos más de $300 de renta al mes para poder calificar para este programa. Igual, si el ingreso del hogar es $2,000, mínimo la renta tiene que ser de más de $600 al mes para calificar, que es lo que se considera el 30% de ese ingreso. Y antes del 1 de marzo, el hogar debió haber sido un hogar con ingresos por debajo del 80% del ingreso promedio del área. Y yo les voy a enseñar dónde ustedes pueden buscar esa información. Creo que voy a compartir una diapositiva más adelante. Déjenme ver exactamente si lo puedo hacer en este momento. Entonces, esa parte lo que significa Lo que significa es, no sé si lo pueden apreciar en sus pantallas, que su hogar y su ingreso sea conforme a esta tabla. Y esta tabla por lo general es establecida por el gobierno federal, basada en los datos del censo y otras informaciones que reciben, en el cual indica que su hogar el ingreso no puede pasar de esa cantidad dependiendo de dónde viva y de su composición familiar. Así que, por ejemplo,
el área de Queens, por ejemplo, que es el condado donde nosotros servimos, si es una persona, el ingreso de esa sola persona no puede pasar de 63,700. Si en el hogar hay 2 personas, el ingreso tiene que estar por debajo de 72,800. 3 personas y así va subiendo la tabla, ajustándose a la cantidad de personas al hogar. Entonces tiene que tomar eso pendiente, que sus ingresos tienen que ser por debajo de lo que establece esta tabla y ellos tienen el portal de aplicación online tiene acceso a esta tabla de ingresos. Entonces vamos a volver a nuestra aplicación acá. Entonces ya habíamos pasado eso y también tenemos que tomar en cuenta que para propósitos de ingreso, los hogares que hayan calificado para beneficios de desempleo expandidos o beneficios de o PUA, que es asistencia debido por motivo de pandemia, esos ingresos sí que serán contados. Y también el Estado le dará prioridad a hogares con menores ingresos, o sea, con ingresos bastante reducidos. Al momento de la aplicación también es bueno, tiene que notar de que usted no tiene que estar atrasado con la renta. Usted puede estar al día con la renta y posiblemente recibir beneficios de este programa y ya tiene que decidir cómo se va a aplicar cualquier beneficio que posiblemente le den, ya sea para restablecer el depósito de seguridad, que basada en las iniciativas recientemente pasadas del gobernador, ya el inquilino puede hacer uso de su depósito para cubrir renta atrasada. Esto no se podía, ahora sí se puede. Creo que pasaron esa iniciativa, creo que hace unos meses, en el cual pero tiene que ser a solicitud del inquilino. También tengan eso pendiente. Su casero no le puede obligar a usar el depósito. Usted como inquilino es que tiene que hacer la solicitud a su casero. Y también puede usarlo, o sea, ya para reponer eso o para renta futura, porque como sabemos, muchos hogares que están recibiendo asistencia que están recibiendo desempleo, verán una reducción en sus ingresos a partir del día 31, perdón, de este mes, que es cuando los beneficios expandidos de desempleo y de asistencia por pandemia están pautados a caducar en ausencia de cualquier acción legislativa que venga de aquí en adelante, que se está debatiendo actualmente en el gobierno. Entonces vamos a seguir aquí. Entonces, con respecto a lo que es inmigración, ¿verdad? Primeramente, familias mixtas son elegibles, ¿no? Eso significa que no todas las personas del hogar tienen que tener estatus, pero al menos un miembro del hogar tiene que tener estatus migratorio calificante, que ya se considera basado en esto, ya sea como que permiso de trabajo, recipiente de DACA, residente o ciudadano. O sea, por lo menos una persona en el hogar. Y no tiene que ser la persona que genere el ingreso. Así que, por ejemplo, puede haber un hogar donde las cabeceras del hogar son indocumentados, pero los menores son ciudadanos americanos o tienen cualquier tipo de estatus. Entonces, estos hogares califican, pero sí hay que incluir a todos los miembros en el hogar, ya sea las personas que conformen parte de ese hogar con o sin estatus, pero para las personas que sí tengan estatus migratorio, hay que proporcionar su número de seguro social o su ITIN o cualquier identificación que tengan para avalar ese punto. Y indica de que también está sujeto, con que son fondos federales, están sujetos al Código de Ley Responsibility and Work Opportunity Act, que fue una iniciativa de inmigración que se pasó en el 1996, y simplemente con respecto a esto es, como que dice, se considera una asistencia pública, ¿no? Para propósitos de inmigración. Entonces, hasta el momento. Entonces, no carga pública, como hemos visto en legislación que se ha pasado, pero sí hay que si está en algún trámite con respecto a inmigración, estaba en algún trámite al inicio de esta situación o ahora, simplemente tiene que consultar con la persona que le estaba ayudando y dejarle saber de que ha aplicado para esa asistencia y que se conforma bajo esta iniciativa de ley. Entonces, déjenme ver aquí.
Entonces, de nuevo veo que están haciendo preguntas en el chat y, en el chat y también en el Q&A. Las preguntas diríjanlas a la sección de QIA y iré respondiendo después que pase toda la información general, ya que puede ser de que su pregunta sea respuesta en alguna de las diapositivas que voy pasando. En caso de que la pregunta quede sin responder, entonces ahí ya iré a la sesión de preguntas y respuestas para cualquier cosa que esté fuera de la presentación que le estoy presentando. Entonces, ¿qué clases de viviendas son elegibles? Entonces, renta en un apartamento, como que dice, en un edificio, sujeto posiblemente a algún tipo de control de estabilización de renta. Renta en el apartamento de una familia, o sea, por ejemplo, yo rento, por ejemplo, la casa una casa privada, pero yo soy inquilino, yo le alquilo la casa al dueño. Y viviendas fabricadas, que en verdad en el estado de Nueva York no hay muchas, pero viviendas fabricadas en lotes, ya sea como contenedores y cosas así, que por lo general en la área metropolitana en verdad no se ven. Entonces, casas privadas y edificios. Entonces, eso también tiene que tomar en cuenta. Por ejemplo, también incluye, si ustedes es inquilino en una vivienda de 2 familias, también posiblemente puede estar incluido bajo este programa. Entonces, y también tiene que tener pendiente de que si usted vive en vivienda pública, como que dice un apartamento de housing, o tiene un voucher de sección 8, no califica para este programa, lamentablemente, y dueños de casa no son elegibles. Así que estos fondos no se pueden utilizar para pagos de hipoteca, tienen que ser únicamente para pagos de renta. Entonces, ¿cuál es el proceso de aplicación? La aplicación usted puede aplicar a través de la página de DHCR, que es la entidad estatal que se encarga de viviendas y restauración comunitaria. Lo puede hacer también con cualquier dispositivo móvil, ya sea una laptop, un celular, una tableta. La aplicación incluye la primera parte de la aplicación es una calculadora de elegibilidad. Entonces, como que dice, hay una primera parte que como prerequisito le hace las preguntas para usted determinar si es elegible o no. Entonces, ahí ya, si usted, por ejemplo, todavía no está 100% seguro después de esta presentación si es elegible o no, ahí le hace unas preguntas antes de darle acceso a la aplicación. Le hace unas preguntas que contarle que usted la responda con veracidad. Le puede dar un indicador claro de si es elegible o no. Entonces, también lo puede hacer a través de en línea. También puede descargar la aplicación por internet en la página del departamento de DHCR. Y las aplicaciones están disponibles en diferentes idiomas. Está disponible en español, pero le hablaré de eso más adelante. Creo que le voy a enseñar la aplicación en sí y algunos puntos a tomar en consideración en caso de que usted decida someterla, como que dice, por correo. Pero muy importante, esto tiene que salir en el correo antes del 30. Y no es que usted compró la estampilla y la puso en el buzón antes del 30. No, tiene que estar procesada dentro del correo con la estampilla que ellos le ponen cuando la reciben antes del 30. Entonces, muy importante, porque una cosa es estar en el buzón antes del 30 y una cosa es postmark o registrada como recibida ante un correo postal para el 30. Entonces, tiene que tener eso muy pendiente para que no se descalifique, porque puede ser de que por ejemplo, yo la ponga la aplicación el día 30 a las 5 de la tarde, pero en ese buzón no lo pasan a recoger hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Significa de que no llegará al correo hasta el 31. Ya cuando ellos le pongan ese recibido que fue recibido en el correo el día 31, por ende ya lamentablemente esa aplicación no se aceptará. Entonces tiene que tener muy, muy, muy pendiente de eso. Y en el portal en línea, las aplicaciones por lo general ellos tienden a aceptar aplicaciones hasta la medianoche. Muy importante, si puede, no espere hasta el día 30, ya que como vimos muchas personas con respecto a lo de desempleo, estas páginas si se sobrecarga y por dificultades técnicas no puede someter su aplicación,
ya ahí como que dice no es culpa del, como que dice, lamentablemente el Estado no se responsabiliza por eso. Entonces tiene que tener pendiente de que su responsabilidad de tomar las acciones necesarias para tratar de someter una aplicación a tiempo. Entonces, volviendo aquí a la información que presenta acá, los residentes, cualquier documentación que usted ponga digitada en la aplicación le va a pedir comprobantes de aquello, incluyendo composición familiar y todo eso. Significa de que va a tener que proporcionar no solamente las fechas, en casos que aplicables los números de social, y los nombres de todos los miembros del hogar. Puede ser de que en el proceso más adelante tenga que someter documentación como identificaciones, actas de nacimiento posible, según sigan tramitando las aplicaciones elegibles. Entonces, la otra nota es con respecto al ingreso que entró al hogar previo al 1 de marzo del 2020 y a continuación. Entonces, los ingresos que ellos consideran incluyen dinero de cualquier asistencia cash, ya sea recibido por vía del Estado o de cualquier entidad municipal, dinero de child support, dinero de seguro social, pagos de renta de subinquilinos. O sea, por ejemplo, yo alquilo una habitación, yo tengo un apartamento de 3 habitaciones, yo soy una persona individual, por ejemplo, posiblemente tengo 2 subinquilinos, eso se considera como el ingreso proveniente de esas fuentes se considera ingreso. Beneficios de desempleo, incluyendo la cantidad expandida, o comúnmente como los $600 adicionales que se le agregó a la gran mayoría de los claims de desempleo. Esto no incluye ingreso para cualquier persona por debajo de 18 años de edad, personas que son estudiantes full-time, y no tiene que incluir beneficios de SNAP o cupones de alimento. Entonces, HCR, que es la entidad del Estado, se encargará de verificar cualquier otras fuentes de ingresos que posiblemente tenga y también solicitará, como parte de la aplicación, tiene que proporcionar la información de contacto de su casero, ya que no sé si lo había mencionado anteriormente, pero creo que está más adelante. Cualquier beneficio de renta iría directamente a su casero, no pasaría por sus manos. Entonces tiene que haber esa comunicación con la entidad que esté manejando la propiedad, ya que cualquier beneficio que posiblemente se le apruebe irá directamente a ese individuo o a esa compañía. Entonces, con respecto a lo que es la documentación que va a tener que someter para de certificar lo que es su elegibilidad, pruebas de identidad se consideran como una identificación del Estado. Por ejemplo, el ID estatales creo que también están aceptando IDs municipales. Tiene que ser una clase de identificación emitida por una entidad de gobierno de los Estados Unidos. Por ende, por ejemplo, muchos de nosotros tenemos pasaportes de otro país que son como que es una documentación de gobierno, pero no, como que dice, para propósito de esta aplicación, no lo están considerando, al menos de que tenga algún sello provisional que vaya atado con respecto a su estatus. Entonces, muy importante, tiene que ser una identificación, un ID municipal o un ID estatal emitido por una entidad de gobierno con foto. Entonces, un lease, o sea, eso se considera lo que es el contrato de renta o contrato de arrendamiento, un contrato que indica todas las responsabilidades del inquilino y del casero, y que también, pero muy importante, lo más importante que tiene que indicar acá es la cantidad de renta que se paga. Tiene que verse bien claro en ese documento de que las rentas son $1,000, $2,000, $2,500, $1,800, cualesquiera que sea la cantidad de renta, que se vea claramente cuál es el compromiso del inquilino. Y prueba de documentación del ingreso del hogar. Entonces ya esto se puede ver de diferentes maneras. Puede ser la devolución de si llenaron impuestos en el 2019, de pago. También puede ser dependiendo del ingreso. Si por ejemplo usted tiene ingresos cash, posiblemente necesita una carta de la persona que le estaba pagando que verifique de que nosotros le pagamos a la persona fulano de tal por el desempeño de función tal, por la cantidad mensual o quincenal o semanal de tal,
y que esta persona no ha trabajado con nosotros desde tal y tal fecha. Entonces tiene que haber algo así. También statements bancarios, que por ejemplo si es que le depositan o por ejemplo si usted cobra el dinero en efectivo, lo deposita en la cuenta y después lo retira para los quehaceres, tiene que haber una manera de documentar el ingreso. O cualquier otra fuente de manera de documentación de ingreso que aplique a su situación. Me imagino que hay escenarios al cual yo mismo ni conozco ni nunca he visto. Entonces, eso, cualquier manera que pueda documentar, pero lo que no aquí prácticamente el punto es, lo que no vale es usted poder, aunque lo tenga, decir que tiene un ingreso de un suponer que perdió una fuente de ingresos de 1,000 o de 500 o de $800 al mes y no tener la documentación necesaria para avalar. Entonces, ¿cómo funcionaría el pago? ¿No? Los inquilinos serían elegibles para asistencia para cubrir renta del 1 de abril al 31 de julio. Entonces, de nuevo, si usted, por ejemplo, debía renta antes de febrero o de enero, de diciembre o de noviembre, esa cantidad no sería considerada aquí. Aquí nada más la renta para la cual puede aplicar es renta o cualquier déficit de renta que pueda ocurrir para marzo, mayo, abril, junio y julio. Prioridad, la legislación pasada por el gobernador, que es lo que permite este programa, que es lo que permite operar este programa y tiene todas las guías operativas de este programa, le permite a HCR hacer discreción o dar prioridad a esos lugares que tienen mayor necesidad. Así que esto lo que significa, por ejemplo, aplicante A el aplicante A tuvo una pérdida de ingresos de un 50%. Aplicante B tuvo una pérdida de ingresos del 70% de su ingreso. Entonces, esa aplicación que tiene más necesidad, donde hubo la mayor pérdida de ingreso, o donde posiblemente haga la mayor compromiso de renta, es el lugar que se le dará prioridad. Entonces, no importa en el orden que usted aplique. Usted puede ser de los primeros que ya ha aplicado, puede ser la última aplicación que se reciba. El orden no tiene que ver, ya que ellos van a estar analizando todas las aplicaciones y tomando los casos más necesitados, o sea, las personas que tienen mayor necesidad. Y los pagos serán directamente al casero. Entonces, de nuevo, el pago ya va a ir, si usted le paga a una compañía, el pago directamente va a la compañía, como quien dice, a nombre suyo. Si el pago de renta se le hace a un individuo, va a ir directamente a ese individuo. Y el aplicante no tiene que volver a reponer estos fondos. Así que ellos le dan esta asistencia de una sola vez, pero ya usted no tiene el compromiso de reponerlo, como algunos programas de la ciudad, como el One Shot Deal, que dependiendo de su ingreso, usted posiblemente tenga que pagar o parte o totalidad del ingreso. Este no es el caso. Entonces, ¿tiene el casero la responsabilidad de aceptar este dinero? Sí. En el 2019, el gobernador Cuomo introdujo legislación y, como saben, toda la legislación con respecto a lo que es viviendas es a nivel estatal. La ciudad nada más se encarga de ejercer y hacer cumplimiento y, como que dice, monitorear el cumplimiento de esas leyes, pero todas las leyes que se pasan a nivel, con respecto a lo que es vivienda, son a nivel estatal. Entonces, la máxima autoridad en cuanto a legislación de inquilinato se refiere, es el Estado. Pasó esta iniciativa en el 2019, que prohíbe al casero discriminar al inquilino por fuente de ingreso, ya sea del ingreso que usa para pagar la renta y de dónde viene el pago de la renta. O sea, yo, por ejemplo, puedo pagar, si yo recibo algún subsidio, mi casero no puede decir, no, yo no voy a aceptar este subsidio de sección 8 o yo no voy a aceptar este subsidio de este pago del Departamento de Recursos Humanos. No, tiene que aceptar. Si ya usted o cualquier otra persona o cualquier entidad de gobierno, más mejor dicho, está aportando hacia la renta, ese dinero el casero lo tiene que aceptar. Y si en algún caso usted se ve que su casero discrimina, o sea, no está en cumplimiento con estas normas, esto es algo que el Estado toma muy en serio, especialmente ahora debido a la situación que estamos viviendo. Usted puede establecer una queja con el Departamento de Derechos Humanos
y también teniendo pendiente que estatus migratorio no afecta en este caso. O sea, usted puede sentir seguridad de ir y someter esta aplicación o esta queja de violación de sus derechos humanos sin temer ninguna repercusión con respecto a estatus migratorio. Y muy importante, los caseros tienen que revisar con sus asesores financieros si en caso de que ellos le hagan cualquier pregunta de que, bueno, esto me lo van a poner en los taxes, cómo lo van a considerar y todo eso, ya eso el casero tiene que revisar con lo que es la persona que se encarga de hacerle de manejar sus finanzas. Por ejemplo, y de nuevo, la razón por la cual ellos dicen eso es tomando en cuenta el caso del casero más pequeño, ¿no? Del casero de casa privada, que muchas veces no reporta en totalidad el ingreso que está recibiendo de sus inquilinos o no reporta el ingreso de alguna manera. Esto ahí ya tiene que ver, tiene que considerarse porque ese ingreso sí se va a reportar como un dinero de renta. Entonces tiene que ver cuáles son las implicaciones con respecto a eso, pero aquí permanece de que tiene que aceptar el dinero. Si este dinero se le está dando con el propósito de renta, el casero está en responsabilidad de aceptarlo. Entonces, ¿cuánto es la cantidad? ¿No? Que es lo que creo que es aparte de la pregunta de quién es elegible, creo que es la pregunta que más queremos ver acá. ¿Cuánto es que va a subsidiar? Entonces, el programa en sí no está diseñado tanto para cubrir totalidad de cantidad de renta, sino las diferencias de la encarga de renta que puede tener el inquilino. Entonces, en el ejemplo, hablaré de lo que es la carga de renta o la sobrecarga de renta que se considera en este caso. Pero antes simplemente dejarles saber de que puede aplicar para cualquiera de los 4 meses y de nuevo es un subsidio que se le va directamente al casero. Y carga de renta, que es lo que ellos, o sobrecarga de renta, que es lo que estarán proporcionando, es cualquier cantidad de renta que excede 30% del ingreso. Entonces vamos al ejemplo para esclarecerle ese punto un poco, porque ya no va a ser, por lo general, esto no va a ser una aplicación, según lo que tenemos entendido, que la mayoría de los hogares van a recibir la totalidad de los meses de renta que se debe. Puede ser de que esto sea en algunos casos o en lugares que se ha visto el ingreso reducido drásticamente, pero por lo general cubrirá una parte de la renta pagada. En muchos casos no será la totalidad. Entonces vamos a ver este ejemplo acá. Sé que es un poquito confuso, pero vamos al ejemplo y creo que después que yo le dicte el ejemplo va a clarificar ese punto. Entonces, por ejemplo, previo a la situación del COVID, un residente tenía un ingreso aproximado del hogar de unos $2,000 al mes y la renta era de $700 al mes. Cuando uno hace el cálculo, significa de que el inquilino estaba pagando 35% de su ingreso en renta. Por ende, pagaba un 5% más de lo que es el 30%. Por ende, era un lugar que se consideraba como una carga de renta. Pagaba más del 30% de su ingreso. Entonces, en la actualidad, debido a una reducción de horas laborables, su ingreso se ha visto reducido de $2,000 a $1,400, o sea, una pérdida de $600, pero la renta permanece igual. O sea que ya bajo el nuevo monto de renta que está recibiendo, ahora con el ingreso actual, es equivalente al 50% del ingreso del inquilino. O sea, antes pagaba el 35% de ese ingreso cuando ganaba $2,000, ahora ganando $1,400, esos $700 de renta vienen siendo ya la mitad del ingreso de renta. Entonces, este hogar sería elegible para un subsidio que cubre el 15% del incremento de la carga de renta del hogar, de $210. O sea que, por ejemplo, lo que sea la diferencia, entonces, por ejemplo, antes el individuo pagaba 35%, ahora está pagando un 50% de su ingreso, entonces la diferencia entre la situación antes del COVID y después del COVID es del 15%. Entonces, ese 15% cuando hacen el cálculo son $210, así que ahí ya los 210 sería $210 por cada mes para el cual el inquilino aplique, que ya eso como quien dice, retornaría la carga de renta al 35%, que era lo que estaba antes de la situación del COVID-19. Entonces, eso es lo que, en fin, como ellos están considerando el monto de renta a pagar.
Entonces, no es para pagar como que dice la diferencia más allá del 30% de la renta que se pagaba antes y después de esta situación, tomando en cuenta la reducción del ingreso. Entonces, hay máximos sobre la renta, de la cantidad de renta que se puede recibir. Y aquí la respuesta es sí. Hay límites de los subsidios totales. Esos límites lamentablemente no lo han establecido como que dice por hogar en cálculo, pero no lo han dicho que un hogar nada más. Esa información no la han hecho disponible. Y entonces también otro punto a considerar es que para propósitos de calcular la asistencia, el ingreso no puede ser más de 125% por encima o sea, no puede exceder el 125% de lo que es la renta del mercado. Significa que, por ejemplo, si yo alquilo un apartamento en una área donde el promedio de la renta que se paga en esa área es de $1,000 al mes, ya mi hogar, si yo pago $2,000 al mes por lo mismo que otras personas están pagando 1,000, lamentablemente este hogar no califica porque ya está excediendo lo que es el fair market value o el valor de renta que se puede cobrar basada en la información del área. Y de nuevo, estos límites lo calcula el gobierno federal. Entonces, creo que vamos a ver ahora mismo un ejemplo en la próxima diapositiva con respecto al máximo que un hogar puede recibir. Entonces, vamos a usar el mismo ejemplo que usamos previamente. Previo a la situación del COVID-19, es la misma circunstancia. El inquilino ganaba $2,000, el hogar había $2,000 de ingreso al mes, compromiso de renta era $700 al mes, el inquilino pagaba el 35% de su ingreso, el ingreso se ha visto reducido a los $1,400 y por ende ahora paga el 50% de su renta. Entonces, en este ejemplo, vamos a suponer en este mismo ejemplo que habíamos dicho, la renta máxima que puede cobrar un hogar en esa área donde vive el inquilino es de unos $500. Significa de que para ese hogar el subsidio máximo de renta que se puede considerar es de $625 por mes. De nuevo, asumiendo de que independientemente de los cálculos del excedente y todo eso, ese hogar, por más que pueda recibir, no puede recibir más de $625 al mes. Así que, por ejemplo, este hogar, volviendo aquí al ejemplo, sería elegible para un subsidio para cubrir, como quien dice, la diferencia de renta. En este caso, tomando en consideración esa cantidad de renta, el subsidio sería de $135 por mes para bajar su compromiso de renta actual al 40%. Entonces tiene que tener toda la cantidad que ellos van a hacer y van a ellos a determinar en este cálculo es basado en la información que usted someta de ingreso, en cuánto haya sido la reducción, cuál era el promedio de renta que pagaba antes y después, y también, como quien dice, la renta que se está pagando en la actualidad. Entonces, de nuevo, es un poquito confuso, pero ellos se encargan, usted no tiene que proporcionarle, como quien dice, montos y todo eso. Ellos harán los cálculos basados en la situación. ¿Ok? Entonces, pero de nuevo, es para que usted pueda establecer expectativas reales de lo que le van a pagar, que no es que que en la mayoría de los casos no va a cubrir la renta completamente. Es nada más para ayudar con una porción de la renta. En la mayoría de los casos. En algunos casos puede ser que cubra una mayor parte, pero ya en estos son casos extremos donde el ingreso se ha habido reducido prácticamente hasta cero y ellos tendrán consideración especial con respecto a eso. Pero ¿cuáles son esas consideraciones o esas guías? Esas lamentablemente no las han compartido con nosotros. Entonces, más o menos este es como que dice el esquema del tiempo. La legislación que hacía posible esta línea de fondos fue pasada el 28 de mayo, o sea, pasó por la Cámara de Representantes estatales el 28 de mayo. El gobernador le dio la firma final, que ya prácticamente como el visto bueno final el 17 de junio, y el periodo de aplicación es del 16 de julio al 30 de julio, y los pagos empezarían en agosto.
me imagino que ya sería mediados de agosto, porque de nuevo la aplicación cierra el día 30, o sea, a lo mejor necesitarán unas cuantas semanas para empezar a analizar todas las aplicaciones que han recibido. Y si tienen más preguntas, se puede comunicar con el departamento, con DHCR directamente. Esta es la página web de ellos donde está todo el material, las aplicaciones y toda esa información. Han también destinado un número de un call center donde usted puede llamar y pedir preguntas de nuevo y pedir asistencia con cualquier punto que no tenga claro. Claro, les digo que paciencia, porque me imagino que va a estar súper sobrecargado. También pueden mandar un correo electrónico a ese correo electrónico de ahí con cualquier pregunta o inquietud que tenga con respecto a la aplicación antes de someter. Entonces, creo que ya eso cubrió, cubrió parte de lo que es como que es el programa. Entonces, aquí tengo la aplicación de un pronto para simplemente esclarecer unos puntos. Están disponibles en diferentes idiomas, incluyendo el inglés y el español. Pero solamente quiero mostrarle la aplicación que pueden mandar por correo. Y de nuevo, si usted decide hacerlo en línea, las preguntas son las mismas. Lo único que el portal le va pasando de página en página. Así que, por ejemplo, viene, ok, esta página, estas preguntas, cuando usted le da siguiente, le da la siguiente fila de preguntas. Entonces, pero solo un puntico y una consideración a las personas que vayan a someter su aplicación en español. Entonces, esta es la aplicación. Ver aquí los datos de la aplicación, muy importante que la someta antes de la fecha límite, pero todo el texto que se escribe en la solicitud, aunque está en español, tiene que estar en inglés. Muy importante. Puede someter esta aplicación, pero cualquier información, mi recomendación es que trate de limitar su respuesta, como quien dice, a numérico. Si, por ejemplo, si le piden cuántas habitaciones tiene su apartamento y es 2 habitaciones, ponga 2. No escriba el número 2 en español. Como estoy tratando de buscar un ejemplo para justificar, ¿no? Pero si, por ejemplo, pone 2 habitaciones escrito en español, lamentablemente eso ellos no lo van a procesar. Entonces, por ejemplo, déjenme buscar aquí a ver si hay alguna instancia donde yo le puedo decir aquí. Por ejemplo, su dirección, de nuevo, la dirección en el mismo formato que aparece. Por ejemplo, en mi país natal, la calle va primero. Entonces, por ejemplo, si yo vivo en la 112 de la 37 Avenida, en mi país, por ejemplo, sería 37 Avenida, apartamento número 100, edificio número 100, apartamento número 2, en suponer. Aquí tiene que asegurarse de que exhiba su dirección tal y como siempre lo han hecho aquí en Estados Unidos. No puede traducir eso. Por ejemplo, aquí vemos la pregunta de cuántas recámaras tiene su residencia, ¿verdad? Oh, perdón, creo que ya pasé. Entonces, de nuevo, aquí muy importante poner 2 rooms, 2 habitaciones, poner simplemente el número 2, pero cualquier pregunta que amerite una respuesta, la respuesta tiene que estar en inglés. No puede, y de nuevo, me imagino que más adelante en la aplicación, a lo mejor usted tendrá que dar cualquier explicación. Asegúrese de que esa explicación sea en inglés. Entonces, déjenme ver más adelante acá. Entonces, esta es la aplicación, y al final de la aplicación, de nuevo, estos son le dan una lista de documentos a adjuntar. Tómense en consideración de que no tiene que necesariamente ser todo lo que están pidiendo aquí. Hay algunas cosas que en su situación no aplican. Por ejemplo, hay hogares que trabajan como quien dice que no cobran fuera del libro, cash, pero tienen sus comprobantes de pago y su carta del empleador y tienen sus comprobantes de pago. Así que en esos hogares no es necesario someter un W-2 porque no aplica a este hogar. Declaración de impuestos. Si es un hogar que no llena el income tax y no hay una declaración de fiscal del 2019, entonces por ende no calificaría. Entonces no habría que ponerlo. Al igual de que, por ejemplo, si usted en su hogar no recibe seguro social o no recibe beneficio de discapacidad, entonces ese requisito a usted no aplica. Entonces hay muchas personas que dicen, oh, pero yo no tengo esto, no tengo esto. Es lo que aplique a su situación. Cualquier documentación relevante a la situación de su hogar. Entonces, creo que ya eso es todo. Veo que Elizabeth se ha unido a nosotros.
creo que esa es la porción de preguntas o quiere agregar algo más. Sí, Joel, pues agregarle nada más que le damos muchas gracias porque la presentación, aunque las diapositivas estaban en inglés, nos permitió entender cómo se aplica y la elegibilidad. Pero hay unas preguntas y algunas preguntas a lo mejor ya las respondió, pero como para reforzar más el tema, pues vamos a volverlas a repasar si está bien contigo, Joel. Ok, no hay problema. Entonces, hay unas preguntas aquí. Yo las tengo abiertas, si quieres yo las puedo ver también. ¿Listo? Dale una por una. Ahí tenemos la de Fausto Sierra. Ok, perfecto. Vamos una por una. Entonces, ¿cómo yo aplico? He tratado y no puedo. Oh, y un punto que no lo ponen en ninguna de las, que no lo habían puesto en ninguna de las diapositivas. Antes, para aplicar para este programa, tiene que si lo va a hacer a través en línea, tiene que crear un perfil con el Departamento del Estado. Es un punto que creo que se me había olvidado. Una cuenta que es prácticamente, si ya, por ejemplo, usted había creado una cuenta para los beneficios de desempleo, con esa misma cuenta puede acceder a esta aplicación. Entonces, si usted va a aplicar en línea, si lo va a hacer online, entonces tiene que ya poner en su buscador de Google o siguiendo cualquiera de los enlaces que hemos presentado en la aplicación, en esta presentación. Por ejemplo, de la manera que yo la he ido buscando cuando ayudo a los clientes, yo simplemente pongo en Google New York State COVID Relief Application. Y es casi siempre es la primera opción que me aparece. Entonces, la primera pantalla que le va a aparecer, déjeme ver si puedo compartir la pantalla de un pronto y déjeme abrir la aplicación. Déjeme abrir el portal a ver si lo puedo hacer brevemente. Un segundito aquí. A ver, voy a abrir otra. Déjeme solo accesar aquí. Si ponen el buscador de Google programa de ayuda de arriendo o COVID Rent Relief Program, le sale. Sí, así normalmente es que lo he estado buscando. Déjeme solo ver si está en mis... ok, entonces creo que están viendo mi pantalla de presentador, ¿no? Y creo, Sí, creo que están viendo mi página, el buscador de Google ahora mismo, ¿verdad? Sí, señor. Ok. New York State. Relief. Entonces yo simplemente pongo New York State COVID Relief y es este primer link que dice aquí. Ven que dice HCR acá, que es la entidad que se encarga de procesar, de manejar, que está procesando estas aplicaciones. Y simplemente hacemos clic en el enlace de acá, le va a presentar esta página que tiene todo el material informativo en los diferentes idiomas. Y aquí le aparece como quien dice el link para someter para empezar la aplicación en línea. Y aquí donde ven, dice Foreign Language Applications y Documents, es documentos como que dice soporte para otros idiomas. Y el primordial que tienen acá es el español. Y usted simplemente le da comenzar aplicación en línea. Y ahí ya, como quien dice, aquí le llevó la aplicación en inglés, pero si se fijan aquí en la esquina superior izquierda, puede seleccionar y ponerle en español. Y ya aquí, por ejemplo, le da una descripción general del programa que puede descargar, o aquí calcular elegibilidad y aplicar. Entonces, ellos tratando de asegurarse de que las personas que sí califiquen y que quieran sean las que sean elegibles y tengan necesidad que sean las que apliquen, le quieren hacer las preguntas de elegibilidad antes de darle acceso a la aplicación. Entonces, por ejemplo, usted le daría aquí y le hacen las preguntas de elegibilidad. Esa es su residencia principal en Nueva York. Actualmente alquila su residencia. Tuvo menos ingresos en cualquier mes. Hubo una reducción de ingresos a partir del 1 de marzo. Recibe sección 8. ¿Cuántas personas hay en el hogar? Le hacen todas estas preguntas. Después que le hacen todas estas preguntas y usted le da enlace aquí al calcular elegibilidad, entonces pasa una de dos cosas. Si basada en esa información no es elegible, le aparece una página que le dice no es elegible y por qué. Entonces le puede decir de que su compromiso de renta no es lo suficiente, o el ingreso suyo subió,
o el ingreso suyo como quiera es por encima de los estándares establecidos, o cualquiera que sea la situación por la cual le negaron la aplicación. No negaron la aplicación, sino por la cual no es elegible. Ahora, si es elegible, entonces le pasa al portal donde usted puede ingresar los datos de su ID del estado, y si no lo tiene, ahí sería recomendable que lo cree antes de llegar a esta parte, y ya ahí usted ingresa con sus credenciales, y la siguiente página que le aparece es la aplicación, donde usted le hacen más preguntas. Creo que algunas de estas preguntas se las hacen de nuevo en la misma aplicación, y ya aquí va a tener que poner nombre de los miembros del hogar, número de identificación de social a las que apliquen, introducir, y también tienen que subir pruebas de los documentos. Así que es muy importante si tienen, y incluso ahora mismo están aceptando hasta fotos. No necesariamente tiene que estar escaneado, todo bonito así. No, si con una foto del talonario de pago o con una foto tomada de su celular del comprobante de renta, con eso es suficiente. Y tiene que tener todo eso a la mano a someter la aplicación. No puede guardar y seguir más adelante. Y tiene que seguir hasta el final de la aplicación, hasta que le presente una página de confirmación. Muy importante, si usted por cualquier razón ha sometido la documentación y no le da esa página de confirmación al final, no se ha sometido una aplicación. Pero tiene que tener eso también pendiente. Entonces, así es que puede aplicar si lo está haciendo en línea. Si lo va a hacer por correo, de nuevo en la misma página de DHCR, volviendo acá. En la misma página de ellos están las diferentes aplicaciones, y ve aquí solicitud descargable para el programa de alivio de alquileres. Usted le da acá y le descarga la misma aplicación que fue la que yo le presenté en las diapositivas anteriores. La puede llenar a mano, no tiene que ser llenada a computadora. De nuevo, tomando en cuenta de que cualquier información sea en formato en inglés, y enviadas a esta dirección que dice aquí, 500 By Country Boulevard, y tienen que estar franqueadas, o sea, tienen que estar recibidas dentro del correo a más tardar el 30 de julio. Entonces, esto no es en el buzón, te aclaro de nuevo, no es metida en el buzón, sino ya el correo la tiene que tener en su posesión y haberle puesto la estampilla antes del día 30. Entonces, déjenme volver a las preguntas. Creo que ya aquí estamos acá. Entonces, déjenme a ver. ¿Están viendo las preguntas en línea o no? Sí. Sí, ok. Entonces, vamos a hacer una cosa para motivos para que no vean quién está preguntando qué. Creo que es mejor si me las lee. Y perdone. Ok, tranquilo, yo se las leo. Entonces, una de las preguntas es, si hay alguien en el hogar que no tiene documentos, ¿se puede aplicar? O sea, sí, creo que la pregunta sí, o sea, si no hay al menos un miembro del hogar que tenga estatus, lamentablemente el hogar no califica. Tiene que haber por lo menos un miembro del hogar que ya sea, y de nuevo, no necesariamente tiene que ser la cabecera del hogar o la persona que tiene el ingreso del hogar. Pueden ser los menores que viven en el hogar, pueden ser otros familiares, no necesariamente tienen que ser como que dice familiares específicos, con tal de que ustedes sean personas que estén viviendo en el mismo espacio físico, que conforme parte de su composición familiar, por lo menos uno tiene que tener estatus. Ok, y si los únicos que tienen estatus legal son niños o menores de edad, ¿también calificaría ese hogar? Ese hogar calificaría, porque tiene por lo menos un miembro del hogar con estatus. Ok, entonces eso contesta esa pregunta. La siguiente pregunta es, si vivo en un cuarto que alquilo, no tengo documentos, pero la persona que me alquila tiene documentos, ¿puedo aplicar? Sí, entonces el hogar califica, ¿verdad? Entonces ahí ya tendríamos que dar un paso atrás y no ver al aplicante, sino al hogar. Entonces ese hogar califica, pero en alguna parte de esa aplicación tiene que figurar la cabecera del hogar. Entonces, o sea, no la cabecera del hogar, sino la persona con estatus, ¿no? Ya sea como aplicante principal o como miembro del hogar. Entonces, por ejemplo, este individuo, por ejemplo, él puede aplicar por su vía y ser el titular de la aplicación, pero la otra persona que tiene estatus tiene que figurar en la aplicación.
Y de nuevo, lo pueden hacer intercambiable. Puede ser de que él aplique y que el miembro del hogar indocumentado aparezca como miembro o viceversa. Lo único que sí tienen que tomar en cuenta es que cuando usted lo hace de esta manera, va a tomar en consideración la reducción de ingresos del hogar, o sea, de ambas personas. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque, por ejemplo, vamos a suponer que usando este mismo ejemplo, que la persona indocumentada haya perdido todo su ingreso, ¿verdad? Pero la persona documentada, la persona con el estatus migratorio, esté recibiendo mayor ingreso ahora que lo que estaba recibiendo antes de la situación, que es un ejemplo bien común debido a los $600 que le agregaron por propósito del CARES Act. Entonces, esa diferencia de hogar, de ingreso, tiene que existir para el hogar. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que el ingreso del individuo que perdió el ingreso era de $300 semanales, ¿verdad? Y entonces, con el CARES Act, el ingreso del aplicante con estatus subió $600 más. Entonces, puede ser de que cuando tomen el balance del ingreso de los dos, este hogar ha habido un incremento de ingreso en vez de una reducción y posiblemente no califiquen por esa vía. Así que es muy importante tener eso en cuenta, lo del ingreso, que tiene que haber, si van a poner múltiples personas en la aplicación, tiene que haber, en promedio, tiene que haber una reducción de ingresos del hogar en general, no solamente del ingreso de un solo individuo. No sé si me entendieron en ese punto. Estoy un poquito confuso, ¿verdad? O sea que ahí la persona puede o aplicar solo. La cosa es que a lo mejor él alquila un cuarto, entonces no tiene una persona con documento, con estatus legal, con quien calificar en esa elegibilidad. Tendría entonces es que hablar con el dueño del apartamento, con el que alquila el apartamento, el que está en el contrato de alquiler, que tiene documentos para ver si aplican como un solo hogar. Como un solo hogar y el ingreso tiene que haber bajado. Así que cuando tomen el ingreso de antes y después del 1 de marzo del inquilino, como que dice que se pondría el inquilino con estatus y del inquilino indocumentado, tiene que haber menos dinero entrando, tiene que haber menos dinero ahora que lo que había antes. Entonces tiene que haber una reducción de ingresos, porque en muchos casos, en muchos de nuestros hogares, los 600 adicionales del CARES Act han compensado de cierta manera las pérdidas. Correcto, ok. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa si no tengo la W-2, pero pago los taxes reportando cash? Entonces, de nuevo, como había creo que dicho en la última parte cuando tenía la aplicación, si usted tiene su declaración, es lo que sea aplicable a su hogar. Entonces, por ejemplo, si su hogar, usted lo que llena, me imagino, se está llenando la devolución de impuestos. Si usted tiene un ITIN number y una devolución y una declaración fiscal del 2019, entonces eso es lo que le corresponde a usted someter. Si usted no tiene un W-2, entonces si en su hogar nunca se ha trabajado con W-2, entonces no le corresponde someter uno en este caso. Ok. Pero la prueba sería la prueba de ingreso del antes y después sería, ¿cómo sería esa prueba? Serían número uno, del antes sería sus taxes del 2019, porque tenga pendiente que la declaración de impuestos se llena con un año de atraso, ¿verdad? En el 2020 llenamos la del 19, en el 19 llenamos la del 18. Entonces ya ahí documenta el ingreso que entró anteriormente, que entraba antes. Para documentar el ingreso después, ya ahí tendría que buscar, ya sea, por ejemplo, una carta del empleador que certifique, ya sea, por ejemplo, en un caso un poquito más extremado, si ha depositado ese dinero en una cuenta de banco, se ve reflejado en algún lugar. Por ejemplo, si usted lo depositaba en una cuenta de cheques, mandar los statements recientes que se demuestra de que no ha habido ese depósito, ¿verdad? Entonces, tiene que verse documentado. Aquí, la recomendación más viable es una carta del empleador de la persona a la cual estaba proporcionando este ingreso que indique de que ya no le ha estado pagando a esta persona
a partir de X fecha. Ok. La siguiente pregunta es, si el dinero lo envían al arrendatario o al casero, ¿cómo sé yo que sí les enviaron el dinero y la cantidad? Ok. Entonces, en este caso, número uno es comunicación con el casero o el arrendatario, ¿no? Tratar de establecer comunicación con ellos, pero también DHCR le dejará saber cuándo se ha enviado ese pago. Entonces, ya ellos le dejarán saber se ha enviado este pago tal y tal fecha, su casero debe estar recibiéndolo tal y tal fecha, tal y tal fecha. Y si su casero o el arrendatario primario dice que no lo ha recibido, entonces tienen que dar seguimiento con HCR e informarles y ya ellos determinarán si en verdad no lo ha recibido o no. Y ellos tienen manera de prácticamente rastrear el pago dependiendo de cómo lo hayan hecho. No sé si ellos no han dado mucha información con respecto a cómo estarán haciendo los pagos a los caseros, si van a estar mandando cheques, si van a permitir depósito directo o una combinación de ambas. Pero sí es importante, la mejor manera es dar seguimiento con HCR a los números de teléfono que presenté en la pantalla o a ese correo electrónico, dejándole saber de que, mire, estamos en el mes de septiembre y mi casero dice que no se le envíe. Y en agosto, por ejemplo, a mediados de agosto, recibí una confirmación de que sí me iban a ayudar con algo y el casero dice que no lo ha recibido. Entonces ya ellos podrán hacer la investigativa para ver si es cierto o no. Sería bueno, Joel, si puedes devolver a esa diapositiva y tenerla ahí para que las personas apunten esos números de teléfono, la página web, la que estuvimos visitando, para que la puedan ir apuntando antes de que cerremos la sesión. Correcto. Déjeme solo compartir acá. Okay. Y este es el PowerPoint y ahí está la última diapositiva. Ahí está. Y ahí está la página web a donde puede acceder a la solicitud o la aplicación online y a la información también, la explicación en español, que también existe. Bueno, la otra pregunta es, si estoy al día con mi pago de arriendo o de renta y me dan ayuda, ¿qué pasa con este dinero? Ok. Entonces, creo que eso estaba en una de las diapositivas. El inquilino, hay una porción de la aplicación donde lo dice, decide a qué se va a aplicar. Entonces, ya por ejemplo, si usted fue de las personas que hizo uso de su depósito de seguridad y quiere restablecerlo, de nuevo, esta ley de depósito de seguridad, un pequeño detalle que creo que no había mencionado y que tienen que tener pendiente es si deciden ejercer esta función, ese depósito tiene que tiene que reponer ese depósito en 90 días efectivos de la fecha del uso. Así que, por ejemplo, si yo usé mi depósito para pagar la renta del mes de agosto, estamos hablando de agosto, septiembre, octubre, antes de noviembre, yo tengo que reponer ese depósito. Entonces, puedo usar los fondos para eso o puedo utilizar los fondos para ya cualquier renta que usted anticipe de ver. Porque, por ejemplo, hay muchas, ahora mismo la ciudad está pasando por diferentes fases. Hay muchos de nosotros que todavía no hemos vuelto, no hemos ingresado plenamente al campo, al área de trabajo. Hay algunos negocios que han abierto, pero, por ejemplo, hay personas, por ejemplo, le uso el ejemplo personal. Mi esposa trabaja en Queen Center Mall. Los centros comerciales están cerrados en la ciudad. Entonces, por ende, aunque hay muchas, ella trabaja, por ejemplo, para la tienda Disney, aunque hay muchas tiendas Disney que han abierto en la ciudad, el ejemplo de ella específico de esa tienda no ha abierto porque está dentro de un centro comercial. Y por ende, por ejemplo, si en nuestro hogar, gracias a Dios no lo ha habido, pero si en nuestro hogar hubiese habido, como quien dice, un déficit de renta, se entiende que para agosto el ingreso no se iba a reponer. Entonces, lo puedo usar para lo que yo anticipo de ver para el mes de agosto. Y no solo eso, y no solamente en el caso de que se anticipe como quien dice que no haya ingreso, pero también una reducción. Por ejemplo, para muchos de nosotros que trabajamos como quien dice, en establecimientos en ventas, casi todos los empleadores están dando menos horas ahora que las que estaban dando antes. Por ende, mi ingreso no va a devolver a lo que era pre-COVID, ¿verdad? Entonces, puede ser de que antes me daban 30 horas a la semana y ahora me van a dar 15 nada más, me van a dar 10.
Entonces, puedo utilizarlo como quien dice para la renta que se anticipa que va a deber para agosto, septiembre, octubre, etc. Ok, gracias. La siguiente pregunta es, si no tengo lease del apartamento, ¿el propietario puede darme una carta de arrendamiento como la prueba? Sí. Entonces, tiene que ser una carta, número uno, escrita en inglés. También muy importante de que, aunque están procesando, pero cualquier documento, también tener eso pendiente. Que cualquier documentación que le esté anexando tiene que estar en inglés para evitar que no procesen su aplicación, para el no proceso de la aplicación. Pero tiene que mandar el casero una carta. De nuevo, ellos no han establecido los criterios específicos para esto, pero las recomendaciones que le voy a dar son basadas en experiencia de programas anteriores y de nuevo, que si lo hacen de esta manera, muy poca probabilidad de que no lo acepten, de que no acepten la prueba. Entonces, primero, una carta del casero que indique claramente que es como que dice ya sea el inquilino primario o el dueño o alguien con cierta autoridad para designar quién vive en ese hogar. Entonces, la carta que certifique quién es, se identifique claramente, o tenga su dirección de correspondencia, tengo un número de teléfono donde se pueda contactar con esa persona, al igual que también, como que dice, firmada por esa persona también, y que claramente indique su nombre. Y recomendaría, aunque creo que DHCR no lo está pidiendo, pero yo le haría la recomendación de que esa persona, junto con esa carta, someta algún documento que compruebe de que esa persona tiene potestad de alquilarle a usted. Así que ya, por ejemplo, si es el inquilino primario que le está haciendo la carta y usted es un subinquilino, someter el contrato de renta del inquilino primario, ¿verdad? Entonces ahí junto con la carta y eso ya hay certifico de que yo soy el inquilino primario, mire aquí mi prueba. Si es, por ejemplo, el dueño de una propiedad, entonces ya junto con esa carta que mande el recibo, por ejemplo, del agua, que es un documento que se puede sacar a través del internet. O, por ejemplo, porque ya hay muchos de los caseros que van a estar un poquito renuentes a proporcionarle ya un título de propiedad o un statement de una hipoteca o lo que sea. Pero, por ejemplo, hasta con el bill del agua, que nada más se pone el nombre del dueño, eso también avala de que esta persona tiene potestad de tomar decisiones con respecto a esa propiedad. Entonces, con esos dos documentos sometidos, no debería haber ninguna duda para HCR establecer de que esa vivienda se ha estado alquilando con acuerdo del dueño o del inquilino primario. Ok. La siguiente pregunta es, si una persona es indocumentada y vive sola, ¿puede aplicar? Okay. En este caso, lamentablemente no. Tiene que haber por lo menos un miembro del hogar con estatus. Entonces, en este caso, la respuesta es simple. Okay. Lamentablemente no calificaría. Ok. La siguiente pregunta yo creo que tiene que ver con recibir este beneficio y cómo le puede afectar algún trámite de inmigración. La pregunta es, ¿esta ayuda afecta para los trámites de la ciudadanía? Ok. Entonces, de nuevo, dependiendo del trámite que esté sometiendo, independientemente de que sea ciudadanía o no, esto sí tiene cierta implicación con respecto a inmigración, o sea que y la única implicación es que, como que dice, se considera un beneficio público, ¿no? Para algunos casos, no bajo bajo la ley de carga pública, que son dos cosas que tienen que afectan negativamente una aplicación. Entonces, por ejemplo, en los casos en las personas que estén tramitando, haciendo cualquier cosa, mientras tienen la responsabilidad de notificar que han recibido esta asistencia, no tiene efecto negativo en el procesamiento de su aplicación, a diferencia de los programas o los subsidios que sí están considerados bajo lo que es la ley de carga pública. Así que es muy importante tener esa distinción. Con respecto a lo de la ciudadanía, aquí no, porque de nuevo, aunque puede establecerse de que, aunque son fondos federales, de que recibió asistencia de fuente federal, pero no cae bajo lo que se considera carga pública. Entonces,
en un trámite de ciudadanía, hasta el momento no debe tener ningún efecto negativo y no debe de perjudicar. Hasta el momento, como sabemos, debido al clima político que vivimos, siempre hay como quien dice, iniciativas que tratan de pasar y las cosas pueden cambiar más adelante, pero hasta el momento no debería de perjudicar negativamente cualquier trámite migratorio. Bueno, la siguiente pregunta es, para soportar o apoyar la petición, desprendibles de pagos de salarios, ¿de cuánto tiempo y qué otro o documentación de apoyo, de soporte? Ok, entonces, de nuevo, como había dicho, dependiendo de su caso, pueden ser los desprendibles, o sea, los pay stubs o talonarios de pago, calificarían W2, taxes, declaración de impuestos federales. La manera que yo le recomendaría que lo haga es, tome un mes en el año 2000, o sea, uno de los 2 meses que pasaron antes de esta situación, ya sea el mes de enero o el mes de febrero. Preferiblemente el mes de febrero, que es que muestra, como quien dice, que da el panorama más reciente a esta situación, y calculen cuál fue su ingreso del mes de febrero y básenlo en el mes de febrero como el mes promedio, y después utilicen ya cualquiera de los otros meses, ya sea marzo, abril, mayo, junio o julio. Y después sometan la información de documentos de uno de esos meses como base. Entonces, por ejemplo, el escenario más como quien dice, ideal sería febrero y julio. O sea, que sería mi recomendación, que es lo que he tratado de hacer, que muestra el panorama inmediatamente antes y actual. Pero dependiendo del caso, por ejemplo, si ya su ingreso se empezó a ver afectado en marzo, si su ingreso se empezó a ver afectado, como que dice, en abril, o no se empezó a ver afectado hasta mayo o junio, tiene que tratar de someter donde se vea reflejado una reducción. Porque, por ejemplo, si ustedes en febrero y en marzo sus ingresos siguieron iguales, entonces a lo mejor le tratarán de descalificar. Trate de usar uno de los meses donde ya se pueda apreciar una reducción en el ingreso. Ok, y la última pregunta es, si mi esposo recibe su pensión y yo recibí la ayuda por desempleo, ¿califico? Sí califican, pero tienen que ver de nuevo, calcular y hacer los cálculos con los numeritos a ver si hubo una reducción en el hogar. Ya que yo no sé cuál, por ejemplo, el ingreso de la persona que recibe la pensión, me imagino que ese ingreso quedó igual, ¿verdad? Entonces hay que ver el ingreso de la persona que estaba recibiendo beneficios de desempleo. Entonces, si el ingreso de esa persona en específico subió, entonces ahí puede ser que no califique el hogar. Si lo que están ganando de desempleo es menos de lo que estaban ganando antes, entonces puede calificar. Pero de nuevo, tienen que hacer los numeritos. Fuente de ingreso no lo descalifican, pero el monto sí. Ok, muchas gracias. Y ahí llegamos al fin de las preguntas. Vamos a anotar la información de la diapositiva en el chat del grupo para si también la pueden copiar de ahí o incluso pueden hacer clic a la página web desde el chat y los lleva directamente a la página web donde está la solicitud. Acuérdense que para poder enviar la solicitud en línea, tiene que crear una cuenta con el estado de Nueva York. Ustedes que aplicaron para el beneficio de desempleo con el estado de Nueva York, tuvieron que crear esa cuenta, pues con esa misma cuenta acceden para todos ustedes que estuvieron recibiendo el beneficio de unemployment o de desempleo. Y pues me resta es darle muchas gracias al Neighborhood Housing Services de Queens y sobre todo a usted, Joel, por su gentileza, por regalarnos de su tiempo,
por ahí sabemos de que le llegó su familia, le llegaron sus hijos. Tranquilo que a todos estamos trabajando bajo circunstancias muy similares. Pero muchas gracias por regalarnos su tiempo para explicarnos acerca de este programa y para conocer también los servicios de Neighborhood Housing Services. Muchas gracias por toda la información que usted nos proveyó y esperamos de que pueda ser aprovechada por las personas que nos acompañaron hoy. Y a todos ustedes también que nos acompañaron, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que haya sido de provecho. Cualquier pregunta que tengan, por favor contáctenos a Mira USA, que nosotros podemos tratar de contestársela lo mejor que podamos. Y también aprovecho para invitarlos, no sé si van a poner el afiche, sí. Nuestro próximo seminario virtual es este sábado, 1 de agosto. Nuestro programa Bandera Pierde el Miedo al Examen de Ciudadanía. Si usted ya aplicó para la ciudadanía americana, si tiene ya la cita próxima o la tuvo, pero por motivo de la pandemia, pues todo ha quedado pospuesto y quiere poder prepararse para el examen de la ciudadanía, principalmente perderle el miedo. Usted no puede perderse este webinar donde va a poder repasar con nuestros voluntarios de Mira USA y repasar las preguntas del día de la entrevista, tanto las cívicas como las de historia, preguntas sobre la aplicación, que probablemente a usted ya se le olvidó. Y puede pasar a hacer el simulacro de la entrevista, que si usted la tiene que tomar en inglés, el simulacro va a ser completamente en inglés para que usted pueda sentir cómo sería ese momento cuando usted vaya a ir a la entrevista. Pero lo que usted va a poder hacer aquí es perderle el miedo, porque lo más seguro es que usted va a poder, a usted le va a ir muy bien en ese examen. Usted conoce la información, usted sabe cómo responder las preguntas, pero lo que tiene es un poquito de miedo cuando se presente delante de un oficial de inmigración. Pues nosotros nos vamos a encargar de ayudarle a usted a perder el miedo. Entonces, si aún no se ha inscrito, aproveche para que se inscriba a nuestro próximo Pierde el Miedo, el examen de la ciudadanía, que es este sábado, 1 de agosto, a las 11 a.m. hora de Nueva York, hora del este. Y si no hay más, no olviden, en el chat acabamos de anotar la página web que nos compartió Joel, el número telefónico de la agencia del Estado, donde usted puede llamar para pedir más información o para que le contesten otras preguntas acerca del programa de alivio de alquiler. Y también está el correo electrónico si usted quiere escribir directamente allá. Mientras tanto, les agradecemos nuevamente que acaban de pasar una linda noche y un lindo resto de semana y nos vemos en otra próxima ocasión. Muchas gracias.